y entendemos que en medio a las pruebas, muchas veces motivados por las circunstancias alrededor de nosotros, el comportamiento de personas que a veces nos ofenden, nosotros tenemos la tendencia de abrigar en nuestra alma, en nuestro corazón, un sentimiento amargo, una tristeza que inunda, que ahoga nuestros corazones. Y es menester que aprendamos a manejar, a administrar esos sentimientos. La música especial de esta mañana expresa una gran realidad del anhelo que debe existir en cada uno de nosotros. Ellos decían, háblame en el mensaje musical. Háblame, yo tu voz presto acataré. Y nos preguntamos, ¿cómo puede el Señor hablarnos? Yo conozco algunas personas que escuchan los mensajes predicados aquí desde el púlpito de nuestra iglesia. Personas que escuchan la primera vez y apuntan los versículos. Y vuelven a escuchar el mismo mensaje apuntando los puntos principales. Y escuchan una tercera vez para asimilar y aplicar la enseñanza. Hermanos, eso es decir, háblame. El Señor usa su palabra. Y a través de su lectura, y a través de la oración, a través de los mensajes, a través de las alabanzas, nosotros nos permitimos escuchar la voz de aquel que nos quiere hablar. Yo les invito pues a considerar la segunda parte de nuestro mensaje sobre el desafío de las amarguras. Ya hemos en el primer punto del mensaje hablado sobre la importancia de evitar la raíz de la amargura. Y tuvimos tiempo en el primer mensaje de entrar en el segundo punto que nos exhorta a que no abandonemos la gracia de Dios. No abandonemos la gracia de Dios. Porque cuando la amargura domina nuestro sentimiento, se detiene el flujo de la gracia y dejamos desarrollar en nosotros un resentimiento que destruye, una amargura que es negativa y que nos impide de regocijarnos aún mismo en medio a nuestras aflicciones. Mientras abriguemos el resentimiento, la amargura nos impide de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y como les he mencionado, eso va a detener el flujo que está disponible de parte de Dios a cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, se relaciona a nuestra santificación. Es una cuestión de obediencia. Y como hemos escuchado en algunos mensajes, algunas enseñanzas, ese es el mero detalle que establece si nosotros permanecemos en la carne o si estamos verdaderamente comprometidos con el Espíritu. La única palabra que debemos de tomar en cuenta es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los hombres tienen opiniones, pero la opinión de los hombres no nos cuenta. Es precisamente la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, lo que debe de alimentarnos y direccionar nuestra vida, para que no tropecemos
en nuestro caminar diario. Para ilustrar esa enseñanza, permitamos que el Señor mismo nos ayude a entender la naturaleza del perdón, que leemos en Mateo 18, 23 al 35. Es un largo texto, pero merece nuestra atención. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo sé que es bastante difícil cumplir con esa demanda del Señor. Humanamente hablando, no logramos asimilar la posibilidad de perdonar a aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han dañado, aquellos que nos han herido nuestros sentimientos. Pero a través de la palabra de Dios hemos aprendido que cuando Cristo es el Señor, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Y para contestar a esta pregunta, deseo compartirles un par de textos específicos, empezando en Lucas 6, 46 al 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y el otro texto está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando nosotros tratamos de hacer la justicia con nuestras propias manos, nosotros estamos contrariando un principio divino de que debemos de entregarle todo, absolutamente todo a Cristo. Porque el resentimiento, o sea, la amargura, es la actitud de alguien que diariamente toma un poco de veneno esperando que sus enemigos mueran envenenados. Cuando nos ofenden y guardamos rencor, amargura contra nuestros enemigos, el Señor quisiera decirnos: ¿por qué quieres cerrar la puerta de nuestra intimidad? ¿Por qué quieres meterte en el mismo fango donde permanece tu enemigo? Y sabemos que Satanás astutamente sabe cómo jugar con nuestras emociones. La Biblia dice que Él ha venido a matar, hurtar y destruir. Uno de sus propósitos mayores es robar el gozo de nuestra salvación. Y creo que aquí nosotros lograremos entender un texto que hemos leído en 2 Corintios 2:11, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La forma equivocada de vivenciar nuestra relación con nuestros semejantes puede afectar nuestra relación vertical con el Señor. Y esto es lo que entendemos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestras oraciones no son levantadas a la presencia de Dios mientras nosotros abriguemos la ira, el enojo, contiendas o amarguras en nuestros corazones. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, diciendo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La pregunta que hacemos es: ¿qué significa levantar manos santas? Si vamos al texto en su entorno original, levantar las manos santas significa que nuestros hechos, nuestras actitudes, sean la expresión de nuestro amor cristiano, porque manos levantadas expresan la evidencia de nuestros frutos. En otras palabras, mientras usted insista en guardar el rencor, la amargura en su corazón, el más afectado será usted.
Cuando usted y yo detenemos el flujo de la gracia, nos quedamos entonces atrapados en un pozo de desesperación, donde Satanás siempre llevará la ventaja. Y él quiere detenernos ahí, en un lugar donde hay verdugos torturadores, o sea, crisis de conciencia por causa del lodo cenagoso que no nos permite salir por medio de nuestros esfuerzos personales. Confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestra fuerza, confiamos en nuestro conocimiento, en nuestro dinero, en nuestra salud, pero ninguna de esas cosas nos puede sacar de este pozo de desesperación. Por eso sufrimos en el plano emocional y consecuentemente igualmente sufrimos en el plano espiritual, además de como consecuencia de ese sufrimiento, sufriremos también en el plano físico. Muchas enfermedades son resultado de lo que abrigamos negativamente en nuestros corazones. Problemas, amarguras que albergamos en nuestra alma. Cuando nosotros no reconocemos la necesidad de perdonar a los que nos han ofendido. La justicia es de Dios, no es nuestra. Él sabiamente dará a cada quien su merecido. Ahora hay algo más que anhelo compartir con ustedes, que es justamente el tercer punto de nuestro mensaje, y se llamará ¿Cómo remover la raíz de amargura? La expresión seguir la paz significa caminar por encima de las ofensas. Seguir la paz es ejercitar el amor. Pero eso es una cuestión de escoja. En otras palabras, es una decisión mía, nuestra. Yo sé perfectamente que es imposible. Yo dije, imposible administrar ese comportamiento con recursos naturales, humanos. Pero es precisamente aquí donde entra Romanos 5:5, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no tenemos que avergonzarnos. Si tenemos la esperanza bienaventurada, la esperanza en aquel que nunca fallará. Y en la realidad, el fruto, observen que estoy hablando en el singular, el fruto del Espíritu es amor. Y la esencia del amor tiene aquellos componentes que nosotros encontramos en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Así está en el original. Ahora, ¿qué es el amor? ¿De qué se compone el amor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, el fruto es uno solo, amor, pero sus ingredientes son esos.
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso el fruto no se llama el fruto de la carne, sino el fruto ¿de quién? Del Espíritu. Y aprovecho para preguntar, ¿qué es un fruto? ¿Por qué se llama el fruto del Espíritu? Significa que el fruto del Espíritu es la evidencia inequívoca de que el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Significa que nosotros verdaderamente tenemos al Señor en el timón de nuestra barca, dirigiendo nuestra vida. Y ahora, a la luz de los ingredientes que hemos leído anteriormente, ¿cuál debe de ser el comportamiento de una persona que ha logrado la remoción, la salida de la raíz de la amargura y ejercita el verdadero amor? Bien, la respuesta se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La raíz de la amargura es la parte escondida. Mientras sea raíz, está escondida, o sea, ella hará daño exclusivamente a la persona que la está abrigando. Pero cuando ella da su fruto, cuando la amargura sale de nuestro control personal, ella causará daño a las personas que están a nuestro alrededor. Y aquella amargura que antes era un problema para la vida espiritual de una persona, ahora puede contaminar las emociones y la vida espiritual de muchos. No es muy difícil detectar a una persona amargada. Jesucristo ya ha descifrado ese misterio en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay ocasiones cuando el enemigo de nuestras almas quiere contaminar a una familia o a una congregación con la raíz de la amargura que ha destilado alguna persona infectada por el resentimiento. Y nosotros, al escuchar el chisme, la queja, tenemos algunas opciones disponibles. Si nosotros estamos en la carne, compartimos aquella información maliciosa con otras personas. Pero si estamos en el Espíritu, detenemos allí la chismografía porque no queremos ser agentes de Satanás para destruir a nuestros semejantes. Ahora usted me preguntará, pastor,
Y si la persona insiste en que yo debo de comunicar el problema a otros, en alguna ocasión he enseñado sobre eso. Hay preguntas que uno puede hacer. ¿Has visto personalmente a tal persona actuar así? Pero la pregunta que yo iba a subrayar en mi contacto con tal persona sería: ¿tú me autorizas a citar tu nombre cuando yo confronte a la persona que estás acusando? Y estoy seguro de que es en aquel mismísimo momento cuando usted va a conocer a muchos cobardes que están al servicio del enemigo de nuestras almas. Oh, por favor, no cite mi nombre. No quiero que sepa que yo le conté eso. Una vez que nosotros reconocemos la raíz de la amargura, una vez que nosotros tomamos la decisión de eliminarla, ¿qué recursos tenemos para hacerlo? ¿Cómo podemos eliminar, pues, la raíz de amargura? Yo contestaría diciendo que Satanás no quiere que la eliminemos. Satanás nos motiva a seguir lamiendo nuestras propias heridas y desear el mal de aquellos que nos han ofendido. En la realidad, usted no necesita de Cristo en su vida para comportarse como los incrédulos. ¿De qué le sirve Cristo si usted va a actuar exactamente como aquellos que no conocen la vida eterna todavía? El único médico que tiene la capacidad de recetar una medicina eficaz es el Señor Jesucristo. Y si nosotros somos cristianos y verdaderamente queremos eliminar definitivamente la raíz de amargura, la receta que nos comparte el Señor se encuentra en Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, ¿quién está hablando aquí? Cristo el Señor. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El imperativo que está aquí pudiera ser traducido: que nosotros vayamos perfeccionándonos en el Señor día tras día. Como aquel gran versículo que he citado tantas veces, que dice: más la senda del justo es como la luz de la aurora, que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. La Biblia en portugués dice que la vereda del justo es como la luz de la aurora que va creciendo más
y más hasta que sea el día perfecto. Entonces, Satanás, delante de ese problema que nosotros tenemos, perdonar o no perdonar, Satanás nos incita a decir, yo no perdono y no olvido. ¿Y qué dice la carne? La carne dice, yo perdono pero no olvido. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La encontramos en Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El apóstol Pablo, a pesar de sus luchas, a pesar de sus muchos desafíos, él tomó la decisión de seguir la enseñanza de las Escrituras. Y por eso él cita esa enseñanza de Proverbios en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 20 y 21, que ya hemos leído, que dice así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Ahora, para que entremos en conclusión, debo de aclarar el significado de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de nuestros enemigos. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro enemigo no espera de nosotros el perdón, no espera de nosotros la amistad. Y cuando él se da cuenta de que le estamos amando a pesar de que él no tenga ningún mérito para nuestro amor, que le estamos perdonando a pesar de las grandes ofensas que nos ha hecho. Acumular ascuas en la cabeza eso estará martillando en su mente, en su pensamiento, porque no entenderá cómo es posible que nosotros logremos hacer algo contra uno que nos ha ofendido demasiadamente. Vamos a entrar en conclusión diciendo que nuestras mayores decepciones siempre han tomado lugar en la proporción de nuestras expectativas. Ni siempre son los extraños los que nos causan mayor daño. Son aquellos más cercanos, más íntimos, a quienes hemos confiado más. Son los que nos traicionan algunas veces y hacen brotar en nosotros la raíz de amargura. Yo he encontrado un texto que expresa ese pensamiento que estoy compartiendo con ustedes y se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cuán sabia es la palabra de Dios. En otras palabras, si fuera un enemigo, yo estaría alerta. Si fuera alguien que me ha odiado, yo pudiera prevenirme. Pero siendo un amigo, yo no tenía temores.
Yo me hice vulnerable porque confiaba plenamente en su amistad. Infelizmente, nosotros esperamos la perfección ajena y nos olvidamos de que nosotros también somos imperfectos. Hay dificultades entre los hermanos, entre los esposos, entre los amigos, pero el Espíritu que habita en nosotros nos quiere enseñar a mirar al ofensor nuestro como también una víctima, porque aquellos que nos han ofendido traen también sus grandes desafíos. No quiero justificar las ofensas, no quiero justificar a los ofensores, sino presentar la enseñanza de quien sufrió más que nosotros, y a pesar de la ingratitud de sus ofensores, pronunció las palabras que leemos en el Evangelio de Lucas 23:34, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De acuerdo con la Biblia, el perdón no tiene absolutamente nada a ver con el mérito personal, porque el perdón es esencialmente un acto de fe. ¿Será que nosotros verdaderamente merecíamos el perdón de Dios? Por eso también debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Eso es lo que dijo Pablo en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo concluiré pues diciendo que existe un gran malentendido en la interpretación de Lucas 17:6. Lucas 17, versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El grano de mostaza no puede ser agrandado. Los discípulos tenían fe. Los discípulos tenían señales. Los discípulos tenían evidencias. Pero al escuchar que tenían que perdonar a sus ofensores, les hacía falta la capacidad de someter sus sentimientos al control de Dios. Porque la fe es una dádiva de Dios, pero no le toca a Dios aumentar nuestra fe, sino a nosotros multiplicar el grano de mostaza. La enseñanza en el original no quiere decir que el grano pueda crecer, sino que nosotros tenemos que sembrarlo y multiplicarlo. Eso es lo que significa aumentar nuestra fe. Y solamente así estaremos nosotros preparados para delante de aquellos que nos han ofendido, perdonarlos. Y cuando hay una raíz de amargura que nos amenaza ahogar nuestra paz interior, nosotros podemos levantarnos en el poder del Señor, porque cuando nosotros regamos esa semilla con la oración, con la sumisión a la voluntad de Dios y la confianza en sus promesas, nosotros tenemos paz. Como dijo el salmista: aunque caminara en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La raíz de amargura trae consecuencias devastadoras para nuestra vida espiritual, para nuestras relaciones, bloqueando pues la gracia de Dios, corrompiendo nuestras relaciones, afectando nuestra salud emocional y nos impide el crecimiento espiritual. Y quiero como último pensamiento decirles que es posible liberarnos de la raíz de la amargura cuando nosotros reconocemos que estamos atrapados en un callejón de resentimiento y odio. Y solamente cuando reconozcamos esta realidad es cuando lograremos perdonar a quienes nos han ofendido, porque perdonar es un acto de amor que nos permite sanar nuestras heridas.